Muy buenas noches, estimados alumnos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy y estábamos hablando de las características del derecho penal. Indicamos de que el derecho penal tiene varias características. Estábamos en la primera, que indica que el derecho penal es una rama del derecho público. ¿Por qué dijimos que es una rama del derecho público? Porque el Estado interviene en la investigación, procesamiento y sanción de la persona que ha cometido un delito. Por lo tanto, el Estado, al ser el único que tiene la posibilidad o facultad de sancionar, primero de establecer qué conductas son delitos y luego sancionarlas, entonces el Estado es el único que puede hacerlo, por lo tanto es una rama del derecho público, ¿ya? Es una rama del derecho público. Muy bien, vamos a otra característica. El derecho penal es valorativo. ¿Por qué? Porque trabaja con valores, porque valora conductas para saber cuáles son delitos y cuáles no, para poder establecer cuál se sanciona y cuál no. ¿Y con qué valores trabaja el derecho penal? Trabaja nada más y nada menos que con los bienes jurídicos. ¿Qué hemos dicho que son los bienes jurídicos? Hemos dicho que son valores o derechos fundamentales en la convivencia pacífica de la sociedad. Por eso es que el derecho penal trabaja con esos valores y valora las conductas para establecer cuáles son delitos, aquellas que, y son obviamente aquellas que lesionan o ponen en peligro los bienes jurídicos. ¿Ok? Vamos a otra. El derecho penal es sancionador, porque obviamente impone sanciones, no merece mayor explicación, porque una conducta que es delictiva, que es lesiva a los bienes jurídicos, debe ser sancionada. Eso está en la ley, en el Código Penal, ¿verdad? Otra característica, que el derecho penal es finalista, tiene un fin en sí mismo. ¿Cuál es el fin del derecho penal? Ya lo dijimos. El fin del derecho penal es la convivencia pacífica de las personas en sociedad. Ese es el fin último. Hemos dicho también cuál es la función, la protección de los bienes jurídicos. Ya saben lo que es un bien jurídico, ¿verdad? Eso lo hemos explicado en la anterior clase. Muy bien. Otra característica, que el derecho penal es garantizador. ¿Qué me garantiza a mí el Código Penal? ¿Qué me garantiza el derecho penal? ¿Que no me van a robar? No. ¿Que no van a cometer fechorías algunas personas? No. ¿Qué es lo que garantiza el derecho penal? El Código Penal. Vamos, a ver, vamos a despertarlos a todos. Raúl Borja, ¿qué cree usted que garantiza el Código Penal? Doctor, buenas noches. Buenas En noches. todo caso, tal vez normativiza el comportamiento de los ciudadanos, en este caso los ciudadanos bolivianos, en función Ya. a lo aceptable por la Eso sociedad. está muy bien. Si bien el derecho penal no dice no matarás, pero dice si lo haces vas a la cárcel. Muy bien, pero ¿qué me garantiza al normativizar, como usted dice, o al normar? ¿Ya? Eso es regulador porque regula conductas. Pero ¿qué garantiza el derecho penal? Alejandra Barrios, ¿qué cree usted que garantiza el derecho penal? Buenas noches, Buenas doctor. noches, Alejandra. Yo considero de que el derecho penal garantiza la construcción de una sociedad armoniosa y justa, podría ser. Ahí voy a contradecir un poquito, no voy a estar muy de acuerdo en el sentido de que, aunque haya derecho penal, siempre va a haber gente que cometa delitos. Entonces va a ser muy difícil que el derecho penal garantice una sociedad pacífica. ¿Que es lo que pretende? Sí, pero no lo hace. A ver, Marlene Tambo, ¿qué me garantiza el derecho penal, el Código Penal? Bueno, según mi criterio, el Código Penal a nosotros nos garantiza que cada persona que no va a dar cumplimiento a las leyes vigentes va a tener una pena, ¿no? ¿Ya? Por lo que yo veo. El Sí, eso problema es que sería. el sistema, Marlene, el problema con lo que usted dice es que el sistema no siempre cumple su objetivo, porque como ven Exacto. ustedes, hay bastante sentimiento de inseguridad jurídica, ¿verdad? Hay una inseguridad no solo jurídica, perdón, no solo jurídica, sino también física. Usted tiene miedo de salir a la calle a partir de cierta hora, ¿verdad? Porque se me van a robar, me van a atracar, etcétera, etcétera. ¿Qué me garantiza el derecho penal? Ese código. Yo agarro el código y voy por la calle y le digo al ladrón, no me robes porque tengo el código. No, ¿qué me garantiza? A ver, para que me entiendan mejor, vamos a ir avanzando con ejemplos. ¿Botar basura en la calle será delito? ¿Consideran ustedes que es delito? Aunque diga ahí, no bote basura, si yo dejo basura ahí, ¿será delito?
Doctor, es una No conducta está. adecuada, pero no, A ver, no sé. pare. Vamos a organizarlo. Las personas que quieran hablar, levantan la manito, les doy la palabra y listo. Maciel, por favor. ¿Usted qué Gracias, considera? doctor. Adelante. Si bien es una conducta inadecuada, no está no es considerada como un delito porque no está señalada en el Código Penal. Y si no está Entonces, señalada en el Código Penal, ¿qué significa? en todo caso, solo se sancionaría las conductas que son consideradas como delitos dentro del Código Penal y todo lo que no está considerado, entonces estaría permitido, doctor. Entonces, ahí está la garantía del derecho penal. El derecho penal me garantiza que si mi conducta no es delito, no se me va a sancionar. Ahí está la garantía. Es garantizador porque me garantiza que solo se van a sancionar las conductas que previamente estén descritas como delito. Caso contrario, están permitidas. Entonces, ahí surge la frase que ustedes deben conocer seguramente, donde dice, lo que no está prohibido está permitido. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué se dice que el derecho penal es garantizador? Porque garantiza que solo se van a sancionar las conductas que previamente estén descritas como delito. ¿Qué pasa cuando el juez dice, no, esta conducta no es delito, pero se le parece? Está aplicando lo que se llama la analogía. Es decir, a una conducta que no es delito se le aplica una norma porque se le parece. Eso está prohibido en el derecho penal. ¿Por qué está prohibido? Porque crea inseguridad jurídica, justamente porque una característica del derecho penal es que me tiene que garantizar que si mi conducta no está prohibida, pues está permitida. Pero ¿qué hacemos con esas conductas que pese a no ser delitos son lesivas? ¿Verdad? Como el hecho de botar basura. Son lesivas, son malas, digan ustedes que van contra la higiene, contra la sociedad, lo que usted quiera. ¿Qué pasa con esas conductas? Pues esas Doctor. conductas, como no, ¿alguien quería hablar? Adrián, creo Sí, que sí. quería hablar. Adelante, Adrián. Así es. Esto que usted dice, cuando se comete o se realiza una acción que no está bien vista, pero no está tipificada como delito, puede tener también consecuencias, pero de tipo moral, ¿no? Uno rompe una norma moral y recibe una sanción, pero no puede ser, en este caso, por botar basura, no va a ser una sanción penal, va a ser una sanción, tal vez una llamada de atención o algo por el estilo. ¿Ya? Entonces, coincido bastante con lo que dice Adrián. Cuando hay una conducta que es grosera, ¿verdad? Y atenta no a los bienes jurídicos, sino a la moral, a las buenas costumbres de los demás, obviamente que tiene que recibir una sanción. Y ahí entra el derecho administrativo sancionador. No entra el derecho penal porque no es delito, pero entra el derecho administrativo sancionador. Vale decir, la alcaldía, ¿verdad? Impondrá una multa. Si es algo más fuerte, tal vez si se pasó en rojo o hizo mucho ruido con la moto, y entra el derecho administrativo sancionador a través de tránsito, ¿verdad? Hay una contravención policial al código de tránsito, al reglamento de tránsito, a la alcaldía en caso de la basura, porque hay una normativa que dice no botar basura bajo sanción de tal, pero no es delito. Pero no es delito. ¿Verdad? No es delito. Entonces, al no ser delito, no puede ser sancionada penalmente, pero sí administrativamente. ¿Vale? Es decir, no podemos dejar que esa conducta grosera quede sin sanción, pero no penal. Entonces, el derecho penal me garantiza que solo las conductas que están descritas como delito serán sancionadas penalmente. El resto, administrativamente, cuando son groseras a las normas de comportamiento, a las normas de higiene, etcétera, etcétera. Las normas de tránsito, por ejemplo, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Entonces, quiero que me entiendan eso. Hay una diferencia entre lo penal y el derecho administrativo sancionador. Entonces, ahí tienen ustedes las características del derecho penal. Sigamos avanzando. Para que el derecho penal entre en vigencia por parte de un Estado, tienen que circunscribirse o regirse en tres principios. Uno, el principio de legalidad. Dos, el principio de ofensividad, que también se llama de lesividad o que también se llama de exclusiva protección de bienes jurídicos. Y tres, el principio de culpabilidad. Vuelvo a repetir. Legalidad, exclusiva protección de bienes jurídicos o lesividad
o también se llama ofensividad, y el de culpabilidad. Miren, no se compliquen escribiendo porque eso está en el temario que les he subido a Campus. Simplemente bájenlo en su computador y listo, ahí lo pueden ver. ¿Ya? Y si el que quiera lo imprime y todo eso, no tengo problema. Ahora, ese principio de legalidad se divide en subprincipios. ¿Cuáles son esos subprincipios del principio de legalidad? Pues tenemos, primero, el subprincipio de taxatividad. Vamos a explicar después. También está el subprincipio de irretroactividad y el subprincipio de la prohibición de analogía. Vamos a ir explicando. El principio de exclusiva protección de bienes jurídicos o de ofensividad o de lesividad se divide en dos subprincipios. El de intervención mínima, que tiene un carácter subsidiario y un carácter fragmentario, y el de proporcionalidad. Y el tercer principio, que es el de culpabilidad, se divide en cuatro subprincipios. El indubio pro reo, que va ligado a la presunción de inocencia, la personalidad de la pena, la culpabilidad por el acto aislado y proporcionalidad nuevamente. Ya les digo, no se preocupen si no han captado así de rápido, pero ustedes tienen eso en el tema 1 que está en el campus. Vamos a ir hablando del primer principio, que es el principio de legalidad. ¿Qué se entiende o qué se conoce por el principio de legalidad? El principio de legalidad se resume en una frase que ustedes deben conocer hace tiempo que dice: nullum crimen, nullum pena sine lege. No hay crimen, no hay pena sin ley. Vale decir que para que una conducta sea delito, previamente tiene que estar descrita como tal en la ley. Si una conducta no está en la ley, obviamente no puede ser delito, no puede ser considerado delito porque no está en el código, lo que hace un momento decíamos, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde surge este principio? ¿Será que siempre la humanidad ha tenido este principio? Pues no. ¿Qué pasaba? Y aquí hay un corte fundamental en la historia de la humanidad, que es a partir de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa que ocurre el año, ¿qué año es? Marcel Borja, ¿qué año fue la Revolución Francesa? Marcel. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué año fue la Revolución Francesa? No recuerdo, doctor. No recuerda. A ver, otra persona. Midori, ¿está bien dicho? Midori Quispe o Maidori, no sé cómo se lee. Perdón, pero soy bastante malo en inglés. Midori, ¿está ahí? Creo que no está. La sacamos. Ok. Adrián levantó la mano. ¿Qué año fue la Revolución Francesa, Adrián? Si mal no recuerdo, en 1789 y fue la primera de 3 revoluciones francesas. ¿Y qué fecha fue? No, la fecha no. El 5 de mayo, doctor. No, empezó en mayo, pero la fecha principal de la Revolución Francesa, cuando toman la Bastilla, es el 14 de julio. ¿Verdad? El 14 de julio de 1789 se produce la toma de la Bastilla, que era una cárcel que había en el sistema inquisitivo. ¿Verdad? En el sistema inquisitivo, porque estaba vigente el sistema inquisitivo, obviamente. ¿Qué era la Inquisición o la Santa Inquisición? ¿Qué era? Vamos a preguntarle a Abril Gabriela. ¿Qué era la Santa Inquisición, Abril Gabriela? Desconozco, doctor. Desconoce. Vamos con Pamela Pérez. Pamela, ¿qué era la Santa Inquisición, Pamela? Creo que no está. Bueno. Ya. Doctor, buenas noches. Marcos Obando, vamos con Marco. Lo vamos a ir despertando a todos. ¿Qué era la Santa Inquisición, Marco? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. La Santa Inquisición era, una organización que se encargaba de suprimir la herejía. Más que suprimir era perseguir. Y no era una organización, era parte de la iglesia. Castigaba. Antes, Gabriela Rojas levantó la mano. Gabriela. Buenas noches, doctor. Bueno, Buenas la noches. Santa Inquisición era un grupo que se encargaba de perseguir a los que consideraban impuros o en contra de la religión. La verdad que no era un grupo, era una institución dentro de la iglesia. Jimena quería hablar, vamos. Jimena, la escucho. No, justamente eso quería decir, doctor, que era parte de la iglesia que perseguía justamente, castigaba a todas las personas que injuriaban y cometían Más que en injuriar, contra de la iglesia. eran las personas que eran consideradas herejes. ¿Por qué Sí. ocurría esto?
Pues la humanidad estaba viviendo lo que se llamaba el oscurantismo. Después de la Revolución Francesa surge, en la evolución de la humanidad, lo que se llama la Ilustración o el Iluminismo. ¿Por qué? ¿Cuál era la diferencia entre ambas situaciones? El oscurantismo se llamaba así porque estaba prohibida cualquier tipo de ciencia que estudie al ser humano, a la naturaleza, al universo. Solo se podía hablar y estudiar a Dios. Entonces se dice que la humanidad estaba a oscuras. Por eso se llama el oscurantismo. Han debido ustedes escuchar, ¿verdad? El oscurantismo. Y luego viene la ilustración o el iluminismo a partir de la Revolución Francesa. Entonces, el oscurantismo se daba por eso. Ahora, ¿qué pasaba con la Inquisición? Pues la Inquisición era una institución dentro de la iglesia que se ocupaba de perseguir a todo aquel que no estudiaba a Dios, que decía, es que la tierra es redonda, es un hereje, un brujo, etcétera, y lo quemaba. Estaba vigente la tortura, y la prueba máxima dentro de la Inquisición era la confesión. Es decir, aquel sujeto que confesaba para que no lo torturen más o porque lo torturaron mucho, entonces directamente era culpable y era quemado o ahorcado, ¿verdad? Para que el resto no piense igual que él. Eso ocurría y se daban las ordalías. ¿Qué eran las ordalías? ¿Alguien sabe qué eran las ordalías? A ver, Sara Cuno, ¿usted sabe qué son las ordalías? ¿O qué eran, mejor dicho? Sara. Perdón, doctor, Sí, buenas adelante. noches. Y las ordalías. No recuerda, Perdón, no sabe. no recuerdo, va a Ya, disculpar. no importa, vamos. Milton León, ¿usted sabe qué eran las ordalías? Doctor, buenas noches. No, la verdad no sé. Pues las ordalías eran los juicios divinos, es decir, aquellos juicios que llevaba adelante la Inquisición. Se suponía que el inquisidor era el representante de Dios en la tierra. Por lo tanto, en esas ordalías, en esos juicios divinos, es cuando se juzgaba, valga la redundancia, a las personas y obviamente se las sancionaba con la muerte por ser herejes o algún tipo de estas situaciones, por no creer en Dios o por ir en contra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba con el derecho penal? Pues el derecho penal estaba disperso, es decir, había leyes inclusive que chocaban entre ellas. Si se levantaba de mal humor el gobernante, el rey, decía, el que me mire hoy va a la horca. Y había que hacerle caso. Entonces, iba el heraldo en la plaza pública, golpeaba el tambor y decía, el rey ha dispuesto esto. Punto. Y eso era lo que ocurría. Y estábamos a disposición o a merced del juez, del juzgador, que agarraba y decía, oiga, esta conducta no es delito, no está prohibida, pero se le parece, que es lo que veíamos hace un momento. Se le parece. Por lo tanto, como se le parece, se sanciona. Eso es la analogía. Cuando a una conducta que no es delito, se le aplica una norma porque se le parece. Eso no puede haber en el derecho penal, porque obviamente estaríamos a merced del juzgador. Tendríamos que ver si el juzgador, tendríamos que tener suerte para que el juzgador no piense que eso es delito y no sancione. Y eso no puede haber en derecho penal. No podemos estar a merced de los juzgadores. Tenemos que estar basados en una ley. Pero antes no había eso. Entonces, ¿qué pasa? A partir de la Revolución Francesa, esas leyes se codifican. Es decir, se crean los códigos. Y ya no pueden ser cambiadas porque sí, a arbitrio del juzgador y menos del gobernante. ¿Okay? Ahora, y surge después, empiezan a surgir las declaraciones de derechos humanos, la declaración de Baviera de 1813, ¿verdad? Surge el libro de los delitos y las penas del año 1764, escrito por el Marqués de Beccaria, y surge el Estado liberal. Surge el Estado liberal, donde se le otorga al ser humano, a la persona, mayores libertades. Por eso es liberal. Más libertad, menos Estado. Pues más derechos, más libertades. ¿Por qué? Porque antes de eso, antes de la Revolución Francesa, el Estado acaparó todo eso. Violentaba derechos, eran muy pocos los derechos de las personas. Entonces, Revolución Francesa y empieza el Estado liberal. Obviamente va evolucionando y va modificando la ley, ¿verdad? Y surge el Estado liberal que le da mayores prerrogativas al ciudadano.
Y hay grandes escritores, grandes pensadores como Voltaire, como Montesquieu, que escribió El espíritu de las leyes, como Rousseau, que escribió El contrato social, ¿verdad? ¿Qué es el contrato social? ¿Cuál es el contrato social por excelencia que tenemos? ¿Cuál es? ¿Cuál es el contrato que tenemos nosotros con el Estado? Que no lo hemos firmado nosotros, pero que está vigente y rige para todos, hasta antes de nacer, inclusive. ¿Cuál es el contrato social que tenemos por excelencia? Vamos, a ver. Andrés Barrera, ¿cuál es el contrato social que tenemos por excelencia con el Estado? Andrés, creo que no está. Doctor, Ahí está. no, doctor, no, la verdad no lo sé. No, vamos. ¿A alguien que sepa cuál es el contrato social por excelencia? La Doctor, ¿cuál es la Constitución. garantía? La La garantía de la Constitución, Gabriela. La Constitución me dice cómo debe ser el trato del Estado hacia mí y qué obligaciones tengo yo con el Estado. ¿Cuáles son mis derechos y garantías? Ese es el contrato. No ha firmado ninguno de nosotros, pero está vigente. Antes de que nazcan las personas, ya ese contrato social está vigente, porque dice, el bebé tiene derecho a la salud, el ser humano tiene derecho a la salud, a la educación, a la alimentación, etcétera. Ese es el contrato social por excelencia. Y a partir de ahí, de la Revolución Francesa, empieza a regir ese contrato social. Empiezan a darse las constituciones, ¿verdad?, de diferentes países, como por ejemplo, ya les digo, surge la Declaración de Derechos Humanos, la Declaración de Independencia de Estados Unidos, el Código Penal de Baviera de 1813, y ya les digo, los libros que escribe, el libro que escribe el Marqués de Beccaria, etcétera, etcétera. Es decir, ya empiezan a aparecer los derechos y libertades de las personas. A partir de ahí se impone el principio de legalidad. Es decir, que tiene que haber una ley anterior a la conducta, anterior al hecho. La ley no puede ser posterior y regular para atrás. Ya vamos a ver eso, ¿por qué no? Doctor. Sí, alguien quería hablar. Adrián. Disculpe. Adelante. Sí. Esto que usted ha comentado de por qué surge la necesidad de codificar el derecho penal, de positivar las normas, ya ocurrió antes incluso del Renacimiento, cuando el Imperio Romano se volvió una monarquía absoluta y empezaron a tener problemas de guerras civiles, de denuncias, ¿no? Ya hubo los primeros intentos de codificar, por ejemplo, la gran obra de Justiniano, si no me equivoco. Sobre todo en el derecho civil. En el civil, sí. Claro, por eso no está contando eso, porque ahí entraba también el código de Teodorico, el visigodo, pero eran más cuestiones civiles. Exactamente. Por eso justamente es que hay un corte a partir de la Revolución Francesa para ya incursionarnos en el derecho penal. Efectivamente, en Roma ha habido una evolución tremenda, pero del derecho civil. ¿Verdad? Del derecho civil. Por eso es que no toqué eso, Adrián. Pero valga la aclaración y se la agradezco infinitamente. Ok, vamos entonces. Y me encanta que participen, por favor. Yo soy muy feliz de ver que están participando y que les gusta. Ok, sigamos. Entonces, ¿qué ocurre después? De ese principio de legalidad, donde dice que la ley tiene que estar anterior y establecer que la conducta es delito, pero de manera anterior al hecho, surgen 4 garantías, que son la garantía criminal, la garantía penal, la garantía procesal y la legalidad o garantía en la ejecución de la pena. Repito, garantía criminal, garantía penal, garantía procesal y la legalidad en la ejecución de la pena o garantía en la ejecución de la pena. Muy bien. La garantía criminal es similar a lo que hablábamos hace un momento. ¿Por qué el derecho penal es garantizador? Hemos dicho, porque una conducta para que previamente sea considerada delito debe estar en la ley. Me garantiza que si mi conducta no está prohibida, pues está permitida. Por eso se dice, inclusive, hay una frase que dice que en la doctrina que dice que el Código Penal es la Biblia del delincuente, porque le dice qué es lo que no puede hacer, ¿verdad? Y el delincuente dice un ratito, esto no es delito. Punto. ¿Verdad? Eso nos ocurre. Les pongo otro ejemplo para que ustedes entiendan y vean la diferencia.
¿Tener relaciones sexuales en vía pública será delito? ¿Qué opina? No, doctor, sucede Jimena. lo mismo que con la basura. No es un delito, No es pero un es delito un porque en ninguna acto. parte del código dice el que tenga relaciones sexuales en vía pública será delito. Orinarse en la calle será delito. A las 12 del No, día, a la hora de salida de un kinder, orinarse ahí delante de los niños será delito. no, Muy Es bien. no una está conducta considerado. impropia. Perdón, alguien hablaba por ahí. Sí, doctor, es una conducta impropia, pero no está dentro del Código Penal, ¿no? Muy bien. Ahora, les he pedido que tengan su código penal. Abran el artículo 323. El artículo 323 habla de los actos obscenos. Dice, más o menos así, dice, si me estoy equivocando me corrigen, dice, el que en lugar público o abierto al público realizare actos obscenos o los hiciere realizar por otro será sancionado, etcétera, etcétera. Más o menos así está. Ahora la pregunta es, ¿orinarse en vía pública será un acto obsceno? ¿Será un acto obsceno? ¿Orinar a las 12 del día cuando están saliendo los niños del kinder será un acto obsceno? Pregunto yo. Sí, doctor, es un acto obsceno. ¿Por qué? Si hace rato me han dicho que no. Doctor, No, tendríamos... hace rato decíamos que no es un delito porque no está tipificado en el derecho penal, pero sí es un acto obsceno. Entonces, ahí voy a contradecirles. Si ustedes me dicen, no es un delito porque no está en el Código Penal, pero es un acto obsceno y el Código Penal sanciona actos obscenos, ¿es un delito? Doctor, según el artículo 323 que usted nos dice, sí tiene sanción el exhibicionismo corporal, por ejemplo. Entonces, en ese caso sí. ¿Se dan cuenta? No podemos estar así en el derecho penal, porque eso se llama analogía. Y es por eso que ese artículo da lugar al abuso de autoridad. Porque puede venir el policía o el fiscal o el juzgador y decir, ah, no, para mí es obsceno que usted, señorita, y perdón, no quiero ofender a nadie, simplemente un ejemplo y por eso no pongo nombres, y diga, señorita, para mí es obsceno que usted haya salido a las 8 de la noche de minifalda. Usted dirá, pero oiga, hoy en día es normal. Ah, no, pero es que el juez es una persona mayor, además es muy católico, muy creyente, entonces para él es obsceno. Eso no puede haber en el derecho penal. Entonces, tener relaciones sexuales en vía pública a las 5 de la mañana, cuando no hay nadie en la calle, ¿es un delito o no es un delito? Vamos. Tendría que ser igual que lo otro, doctor. No tendría que depender de la hora, ¿verdad? Porque la conducta es la misma. Claro, claro, la hora nada que ver. Entonces, ¿es un acto obsceno o no es un acto obsceno? ¿Es delito o no es delito? El concepto de obsceno es muy subjetivo. Y el derecho penal no puede ser subjetivo. El derecho penal tiene que ser objetivo, concreto, claro, preciso, exacto. Porque si no, entonces, va a haber mucha gente en la cárcel. Ya les digo, el solo ejemplo, perdón, sí, Jimena, perdón. Una consultita, entonces podríamos decir que en algunos artículos del derecho penal, es que algunos artículos del derecho penal estarían sujetos a interpretación de... Sí, exactamente, lamentablemente sí, en nuestro código sí, pero no debería ser así, pero están y nadie los ha quitado. ¿Y da lugar a qué? A que haya abuso de autoridad. Les pongo un ejemplo muy común. Conducir en estado de ebriedad, ¿es delito o no es delito? Un vehículo, quiero decir, un vehículo motorizado, un automóvil. Conducir un automóvil en estado de ebriedad, ¿es delito o no es delito? Según el de tránsito, tiene su sanción. Pero no es un delito, pero no es un delito en sí, porque no has chocado, no has hecho nada. Hay personas que, por ejemplo, conducen en estado de ebriedad, pero no han chocado, han llegado tranquilos a su casa. ¿Ya? Pero si es que eso te pilla el policía, digamos, según lo que nos dijo el derecho administrativo, entonces ahí recién estaría normado en esa cuestión. Ok, entonces diríamos que es una contravención. ¿Estoy con usted, Harold?
¿Está usted de acuerdo Sí, algo conmigo en así. que es una contravención policial? Contraversión, ¿me puede explicar eso? esa La palabra? contravención es una violación a la norma, pero que no llega a ser delito, pero sí a la Exacto. norma administrativa. Código de Sí, tránsito, sí, código de tránsito o reglamento de tránsito, normas del derecho administrativo sancionador. ¿Está bien así? sí, estoy con usted, doctor. Ok. ¿Alguien Doctor. Sí, alguien quería hablar. Doctor, perdón, usted habla de contravención, pero en el anterior ejemplo, entonces, ¿cómo podríamos dar una solución cuando tendríamos una pena privativa de 10 a 15 años por algo que debería ser objetivo y estar plasmado dentro del código? ¿Cuál es la sanción de 10 a 15 años? ¿Cuál es el delito de 10 a 15 años? En el anterior ejemplo que nos dio de las relaciones sexuales en la calle, por ejemplo, ¿Acaso estaríamos dice de hablando... 10 a 15 años los actos 3 obscenos? meses a 2 años. Eso. Pero, 3 meses. Maciel, no sea tan drástica. No sea tan drástica, que yo recuerdo que eran 2 años. dentro del artículo 323, bueno, hay ciertos delitos que estarían con pena privativa de 10 a 15 años, eso dice en el código. ¿Cómo podríamos entonces... No. Su código no debe estar Le muy prometo, bien. doctor, que sí. No. El Justamente artículo 300, escuchen, el artículo 323 habla de 3 meses a 2 años, si no estoy mal, como pena máxima, no es de 10 a 15. Para que sea 10 a 15 tiene que ser violación, narcotráfico, alguna cosa así. Cosas más graves, correcto. Fuera de eso, pero la pena que vayamos a imponer, doctor, tendría que ser sujeta a lo que usted ha dicho, una violación de norma sin ser delito, pero también estaríamos incurriendo en un derecho subjetivo, no objetivo, ¿verdad? Por eso que le digo, el derecho penal no puede ser subjetivo, tiene que ser totalmente objetivo. ¿Ok? Vamos a quedar acá porque me ha salido que tengo menos de un minuto, me ha salido el anuncio, me parece muy